En nombre de GRADE tengo el gusto de presentar nuestro expositor, un distinguidísimo colega, el profesor Stephen Haber. Permíteme brevemente dar resumen de su currículum, que es extensiva, pero en breve. El doctor Haber salió de sus estudios doctorales en la Universidad de California en Los Ángeles en el 85 y ha enseñado la mayor parte de su carrera en la Universidad de Stanford. También es fellow del Hoover Institution y ha sido fellow visitante en varias otras instituciones, en Chicago, en Cal Institute of Technology, también en la Universidad de California en San Diego, en la Universidad Federal de Minas Gerais y en CIDE en México. Ha ganado muchos premios por su enseñanza y ha escrito muchísimos libros, entre ellos Fragile by Design por Princeton, que salió justo este año, Mexico Since 1980, una publicación con Cambridge, del 2008, Politics, Property Rights, también Cambridge, en el 2003, Industry and Underdevelopment por Stanford en el 89, 5 libros compilados y muchos artículos, algunos escritos con profesores como Douglas North y Barry Weingast sobre temas como el capitalismo amiguero, crecimiento económico. Sus artículos han sido publicados en las mejores revistas como el American Political Science Review, el Journal of Economic History, International Security, y ha escrito comentarios también en revistas como Wall Street Journal, New Republic, Forbes, y ha hecho consultorías en el World Bank y el Fondo Monetario. Su obra realmente forma parte de lo que es el nuevo institucionalismo, la economía política de instituciones, muy en la línea de Douglas North y Barry Weingast, una corriente intelectual que enfatiza la importancia de las instituciones, en particular derechos de propiedad. También ha escrito sobre la maldición de los recursos, sistemas financieros, y como mencioné, capitalismo amiguero y las condiciones bajo las cuales hay crecimiento económico y instituciones democráticas, que va a ser el tema justamente de esta noche. Muchas gracias, Max, por esta introducción tan gentil y completo. Estoy alegre de estar aquí con ustedes para hablar sobre un proyecto que estoy llevando a cabo que se llama Is Geography Destiny? Los orígenes de las instituciones políticas y económicas. Antes que nada tengo que pedir sus disculpas. Como ustedes han notado, no soy un hispanohablante de nacimiento. Pero la culpa no tiene que ver con mis maestras. Por eso voy a empezar con una especie de broma, para explicar por qué tengo un acento tan fuerte en el español. Ustedes saben que una persona que habla 3 idiomas se llama trilingüe. Y una persona que habla 2 idiomas, bilingüe. Y una persona que habla un solo idioma, gringo. Pero, ¿cómo se llama una persona que habla muchos idiomas, pero habla todos los idiomas en una manera malísima? Neoyorquino. Por eso, siendo neoyorquino de nacimiento, hablo muy mal el inglés, el portugués, el francés y el español, lo que sea, incluyendo el náhuatl. Todo con un sotaque neoyorquino, hasta el punto de que por mis primeros 2 años en Stanford, los estudiantes en sus evaluaciones de mis aulas decían que, bueno, el tipo parece simpático, pero no entendemos ni siquiera una palabra de lo que él enseña. Me ayudó en ganar el tenure en Stanford. La segunda disculpa que tengo que pedir es que yo sé que yo soy la persona entre ustedes y un trago. Que quiere decir que yo debo ser súper interesante
para que ustedes no salgan antes del término de la charla. Ustedes ya han notado que tengo un sentido de humor. Este es como un neoyorquino sobrevive el capitalismo. Y es por eso que todos los grandes cómicos de los Estados Unidos son de Nueva York. Ok, este es un trabajo que estoy llevando a cabo con un joven colega, Roy Ellis, y quiero decir claro al principio que es un proyecto que estamos en el medio, no es un proyecto terminado, que quiere decir que todavía nos falta trabajo, y por eso me agradecería muchísimo sus comentarios y preguntas al final, porque realmente el proyecto está en formación. Vamos a empezar. Pucha vida. Vamos a empezar con una mapa del mundo, y la mapa en el color rojo, esos son los países más pobres del mundo. En el color naranjada, son los países pobres, pero no muy pobres. En el color gris están los en el medio, en la distribución del PIB per cápita. Esos son, debo explicar, esos son promedios del PIB desde 1991 hasta 2010 para evitar los booms. Y los muy ricos son los azules, son los sospechosos usuales. Europa, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Nueva York. Y hay unos en los que falta datos. Y uno muy interesante es Groenlandia. Y voy a hablar un poco sobre esto en un momentito. Es porque nadie vive en Groenlandia. Y no es por chance. Segundo, si analizamos o hacemos el mismo experimento o el mismo mapa, pero usamos en vez del PIB per cápita, usamos el Polity Score. Esa es una manera de medir la democracia. Los que son autocráticos, desde la revolución neolítica, son los rojos, y se nota que hay una cierta pattern, una tendencia. Y también se nota aquí también hay una cierta tendencia, que de los ricos y pobres, los pobres están aquí en África, están aquí en Asia, así, y los ricos están aquí y aquí. Y se lo hace igual con la democracia. Se nota básicamente el mismo tendencia geográfica, un clustering, que los menos democráticos están aquí, los muy democráticos están aquí, excepto Francia, es broma. Realmente debe ser azul, pero siendo neoyorquino tengo que hacer una broma. Y los franceses no nos caen bien. También tenemos Groenlandia, que no tiene medición porque no hay nadie. Y los que están en el medio son América Latina y África del Sur. Que implica que hay ¿cómo se dice en español? Clustering. ¿Combinación? Aglomeración. Hay una aglomeración geográfica de la democracia y una aglomeración geográfica del PIB per cápita. Y no es por chance. Lo que deseamos saber es
¿por qué hay una aglomeración geográfica de la democracia y de altos niveles del PIB y una aglomeración geográfica de bajos niveles del PIB y bajos niveles de democracia? Y segundo, deseamos saber si es posible escapar de esa aglomeración geográfica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entender lo que está empujando esa aglomeración. Y ya con un entendimiento de las fuerzas que empuje una aglomeración, se puede pensar en cómo se puede romper este proceso. Deseamos ser claros, no somos los primeros en el mundo que han notado que hay una aglomeración, y también no somos los primeros que han pensado que tiene que ver mucho con fuerzas geográficas o climatológicas. Estamos, como dicen en inglés, estamos standing on the shoulders of giants. Lo primero era Aristóteles, quien pensaba que todo lo malo vino de una clima fría, y de las climas frías venía el barbarismo. Él estaba pensando en los bulgarios y en los macedonios. Pero desde Aristóteles, desde Tocqueville, Montesquieu, Huntington, Whitfogel, North Anchorman, Sokolov, mi director de tesis de Sokolov, Ashmoglu, Johnson, Robinson, Diamond y muchos otros, ya hay mucha investigación teórica e empírica en la cuestión. Pero ni siquiera no hay un consenso entre los investigadores sobre los orígenes de las instituciones geopolíticas y económicas, y no hay un consenso sobre la cuestión por qué hay una aglomeración de estas instituciones geográficamente. Bueno, si voy a ser aburrido por el resto de la charla, ustedes solamente tienen que enfocar en transparencia. Es la teoría en una sola transparencia. Primero, dos principios. Primero, cualquier sociedad humana tenía que mitigar el problema fundamental de la escasez y incertidumbre de la comida, o desapareció. Por eso, no hay nadie en Groenlandia. Los vikings trataban de hacerlo, y con toda su brutalidad y fuerza no podían lograrlo. Implica que hay algo en la teoría o en el principio que si no se puede mitigar el problema de la incertidumbre y escasez de comida, la sociedad va a desaparecer. Segundo, y ese es un principio de Adam Smith, que el tamaño del mercado determina el grado de especialización económica, las inversiones en capital humano, y por eso el tamaño del mercado determina el desarrollo. Un mercado chiquitito va a tener muy pocas posibilidades para el desarrollo económico. Un mercado amplio tenía muchas oportunidades de desarrollarse. Desde dos principios simples avanzamos 4 hipótesis, y luego en el resto de la charla voy a mostrar evidencia por las hipótesis. La primera, la clima influyó en las instituciones que las sociedades podían escoger para mitigar los problemas de la escasez y incertidumbre de la comida. ¿Qué quiere decir? Que no se puede sembrar cualquier cosa donde quiere. Que el clima determina lo que se puede sembrar y cosechar.
o mejor dicho, uno puede sembrar lo que quiere, pero no solamente se puede cosechar lo que la clima permite. Para como neoyorquino era una sorpresa, porque yo pensaba, antes de empezar este proyecto, que toda la comida vino de un supermercado. Segundo, que el tamaño del mercado es influenciado por la geografía, que quiere decir que hay diferentes costos de transporte que la naturaleza no se permite geográficamente. Tercero, por eso, la clima y la geografía se empujó el desarrollo de diferentes ecosistemas. Y esos ecosistemas se empujó las sociedades por diferentes senderos de desarrollo institucional. ¿Qué quiere decir finalmente? Que un PIB per cápita alto y una democracia robusta eran más probables en unos ecosistemas y no en otros. Quiero tomar 2 minutos para explicar la idea de un ecosistema. Hay una literatura grandísima en economía, poniendo la cuestión si la democracia produce el desarrollo económico. Y hacen ecuaciones de regresión en lo cual se pone aquí el desarrollo económico, el PIB per cápita, y aquí se pone la democracia, la mano derecha, y se descubren que, bueno, sí, hay una relación. A la misma vez, los politólogos hacen ecuaciones de regresión en lo cual ponen a la izquierda la democracia y a la mano derecha el PIB per cápita, y descubren que la democracia es función de un PIB alto. Pensar así es similar de hacer la pregunta si los lobos causan los venados o los venados causan los lobos. Donde hay venados hay lobos, y donde hay lobos hay venados. Los dos crecían juntos. Los dos evolucionaban juntos. Los lobos y los venados son partes de un ecosistema forestal, y no son partes de un ecosistema, no son outcomes de un ecosistema de marina, en el océano. No se encuentra un lobo en el océano. También siendo neoyorquino no sabía Ok, sabía. Gracias. Sabía Es una audiencia tough. Ok. ¿Qué quiere decir? Que un PIB alto y una democracia estable son productos de un equilibrio, de un ecosistema particular, y van a ser muy raros o muy improbables en otros. Por eso es un poco misleading o engañadora cuando los politólogos o economistas piensan en el problema de desarrollo como instituciones fuertes o instituciones débiles. No son las instituciones que tienen que cambiar. Es el ecosistema que se permite el desarrollo, que se interioriza las instituciones en el primer paso, que tiene que cambiar. No es cosa fácil. Pero voy a terminar porque no quiero no quiero que ustedes piensen que soy un tipo de determinista geográfica. Si pensamos así, lo que nos permite imaginar es que la baja en los costos de transporte e información que estoy pasando hoy en día
se lo hace posible por una sociedad pensar estratégicamente para cambiar el ecosistema de la sociedad y luego cambiar los incentivos para las instituciones que está desarrollando y desde allí cambiar el sendero económico y político de la sociedad. Okay. Básicamente hay tres variables climatológicos y topográficos que influyó la habilidad de una sociedad mitigar la incertidumbre y escasez en la comida. Y estos tres agruparán geográficamente en la misma manera del PIB y de la democracia. Primero, hay que pensar en Groenlandia. ¿Por qué no hay nadie en Groenlandia? Bueno, porque no se puede sembrar nada en Groenlandia. Porque hace demasiado frío. ¿Qué quiere decir? Que hay que pensar en el pasado, no en hoy en día, en el pasado. Porque las instituciones vienen del pasado e influyen lo que tenemos hoy en día. Hay que hacer la pregunta: ¿era posible por una sociedad cosechar productos almacenables o no? Algo que no es almacenable no se puede ser intercambiado, no se puede ser traded fácilmente. Por eso hay que pensar si se puede producir productos agrícolas almacenables o no. Segundo, hay que pensar si los choques climatológicos son idiosincráticos o son agregados. Y voy a explicar los términos en un momentito. Y tercero, hay que pensar si los costos de transporte son altos o bajos. En este análisis que estoy llevando a cabo, estamos analizando el mundo como existió en 1800, para que se pueda ver cómo impulsaba estas variables del costo del transporte, los choques agregados y la habilidad de cosechar productos agrícolas almacenables y qué efecto tenía sobre las instituciones. Bueno, como neoyorquino ese era un descubrimiento para mí. La habilidad de cosechar un producto agrícola que puede ser almacenado básicamente es función de la cantidad de lluvia que ocurre en una zona. Y aquí tenemos el trigo que se puede almacenar por una década fácilmente, en particular en zonas no tropicales. Y aquí productos tropicales que por su alta cantidad o porcentaje de agua no se puede almacenar por mucho tiempo. Estos son datos del Food and Agriculture Organization, del ONU. Es la habilidad o la suitability. Es la habilidad de cosechar productos almacenables, cereales almacenables. Los verdes, acá, son las zonas donde se puede cosechar cereales almacenables por mucho tiempo, o con un alto nivel de productividad. Aquí está Canadá, Estados Unidos, La Pampa, el oeste de Europa, Ucrania y Rusia, unas partes aquí de África, al África Este, aquí el Ganges, el norte de China, y se nota que hay gran parte del mundo
el rojo, donde es casi imposible cosechar cereales almacenables. Y además quisiera añadir que en esta zona sí se puede cosechar cereales almacenables, pero con mucha dificultad se puede almacenarlos, porque es la humedad se lo hace daño. Y estamos llegando a cabo unos mejoramientos a estos datos para medir mejor la almacenabilidad por zonas. Por eso darles una idea que hay una aglomeración geográfica de lo que se puede producir, que se puede almacenar fácilmente. Y esto muestra que la habilidad de producir estos productos, estos cereales, tiene que ver con la cantidad de lluvia. Aquí están las zonas desérticas, hasta acá. Aquí están las zonas tropicales, empezando acá. Aquí es la productividad de la tierra para cereales. Y se nota que hay una zona en particular donde es posible hacerlo. El segunda variable es si los choques climatológicos son agregados o idiosincráticos. A la mano izquierda es el monzón de India. Y se nota que es un desastre. Y no es un desastre local, es un desastre que tiene que ocupa un espacio grandísimo. Voy a mostrar otra transparencia en un momentito. Aquí está un choque idiosincrático. Creo que eso es un lago en Montana, algo así. Aquí no sé si se puede ver. Aquí hay unas montañas donde está lloviendo. Aquí está un arco iris. Aquí está el sol. ¿Qué quiere decir? Que el choque acá no tiene un efecto acá. Eso es importante porque si está ocurriendo un choque así, no se puede mitigar el problema de la escasez y incertidumbre por el intercambio, porque todos han sido reunidos a la misma vez. Y aquí, si hay un choque acá, por acá todo está bien, se puede hacer intercambio entre los dos lugares locales para mitigar la escasez y incertidumbre. Como mencioné, los choques agregados, aparte de su fuerza, tienen dos otras características. Primero, ocurren por grandes espacios. Ese es el monzón del océano de India, y se puede ver que afecta India, Bangladesh, Burma y lo que era el Indochina. Y luego aquí hay lo que se llama el monzón del Océano Pacífico del Este, que afecta a China, Corea y Japón, y también a Indonesia y Malasia. Este es un mapa del monzón del mundo, y se nota que cubre desde el norte de China y Japón hasta la parte norte de Australia, hasta África y pasando a África Central. ¿Qué quiere decir? Que si uno está tratando de mitigar el problema de la escasez y incertidumbre en estas zonas, basado en el intercambio local, vas a ser destruido. Porque todos están arruinados a la misma vez. Y porque el monzón es algo que tiene un ritmo natural. 3 meses de lluvia fuerte y 3 meses de
de vientos secos. Y puede pasar muchos años de lluvias fuertísimos y muchos años de vientos secos fuertísimos. Quiere decir que puede, en esta parte del mundo, puede tener desastre por desastre. ¿Qué quiere decir? Que si alguien está tratando de mitigar su problema de escasez y incertidumbre de comida, basado en el intercambio local entre yo, siendo ciudadano de Palo Alto, con una aldea cerquita como Los Altos o Mountain View, que está muy cerquita. Esta estrategia no puede servir, porque todos de nosotros somos arruinados a la misma vez. Pero si uno está en un mundo de choques idiosincráticos, implica que yo puedo mitigar mi problema de escasez y incertidumbre usando parte de mi día de trabajo, produciendo, por ejemplo, zapatos o tejidos o jugo, o lo que sea, e intercambiarlo con otro aldea. Esta era la estrategia en el oeste de Europa y en los Estados Unidos para mitigar la incertidumbre históricamente, el intercambio local. Pero en las zonas así, esa estrategia no servía. Tercero, hay que pensar en los costos de transporte. Este es un dibujo del río Thames al fin del siglo XVIII. Y se nota algo muy interesante. No hay cachoeiras, no hay saltos de agua. Hay barcos llenos de mercancías. Aquí hay unas montañas, creo que en Suiza o algo así. Aquí está el director oh, no es broma. Aquí está un gringo tratando de montar la montaña. Y obviamente los costos de transporte acá son muchos más bajos de acá. Uno no necesita econometría para saber esto. ¿Qué quiere decir? Que la geografía influye los costos de transporte. ¿Qué quiere decir? Si uno está en una zona donde se puede sembrar cosas o productos agrícolas que son almacenables, que se permite intercambiar, porque se puede almacenarlo, luego se puede intercambiarlo, y no hay choques climatológicos agregados, y los costos de transporte son bajos, los incentivos por los productores es simple. Mitigar el problema de la escasez y incertidumbre por el intercambio local o regional. Y por eso, si lees, por ejemplo, los libros sobre los campesinos franceses del siglo XVI, ellos pasaban la mayor parte de su tiempo no sembrando, pero haciendo productos manufacturados, porque estaban especializándose para mitigar el problema de la escasez cuando la cosecha no era buena por el intercambio local. Pero si uno está en una zona donde hay choques agregados, donde los costos de transporte son altísimos y donde con mucha dificultad se puede sembrar o cosechar un producto agrícola almacenable, la estrategia de intercambiar localmente no sirve. ¿Qué quiere decir? Que los incentivos son exactamente al revés. Y son de los incentivos de donde vienen las instituciones. Hay otra razón o otra variable que afecta los costos de transporte. Y estos son los puertos naturales. Y estos son los puertos, no sé cómo se llama este color, pero estos triángulos marcan los puertos naturales del mundo. Y se nota algo interesante. Aquí en la costa este de Estados Unidos hay un montón.
de puertos naturales. Aquí en la costa oeste, oriental hay muchos. Aquí, en África, muy pocos. Y aquí en Europa del Norte, muchos. ¿Qué quiere decir? Que hay el mismo, no es exactamente el mismo, pero hay una aglomeración de los puertos naturales, una aglomeración geográfica, que es parte de la historia el origen de las instituciones. Estamos aquí en Perú. Me han dicho que hay muchas montañas, aunque todavía no he visitado las montañas. Okay, es broma, sí, yo sé que hay. Y que la distancia entre la costa y los Andes es mucho o es pequeño. Unos kilómetros, ¿no? Al mejor al máximo 100 kilómetros. Es una mapa de los Estados Unidos. Aquí está lo que se llama el plano costal. Y se nota, son casi 350 kilómetros, no más, 500 kilómetros entre el océano y las montañas, y son chiquititos. Y luego esta zona costal se baja aquí y luego se abre aquí en el medio del país. Ese se llama las tierras bajas del interior, que implica el siguiente: todos estos ríos son navegables, eran navegables antes de la invención del el motor de combustión interno. De hecho, la población indígena lo usaban. No sé si ustedes conocen la famosa historia de los exploradores de Lewis and Clark, que tenían la chamba, como dicen los mexicanos, tenían la chamba de explorar toda esta parte del país, mandado por Thomas Jefferson, cuando los Estados Unidos compró esta parte del continente desde los franceses. ¿Cómo que Lewis y Clark pasaban desde acá, de San Luis, hasta acá por el Océano Pacífico? No lo hicieron por pie, no lo hicieron por mula, hicieron por barco. Antes de la invención del poder del vapor, era posible transitar desde acá hasta acá. Es en montaña, casi está en Canadá, por barco. Luego tenían que pasar unos saltos de agua acá, seguir por barco hasta las montañas Rocky, pasar las montañas Rocky a pie, la única parte difícil, y luego encontrar aquí el río Columbia y usaban esta autopista del río hasta la costa. Imagínense haciendo en otro lugar del mundo. Por ejemplo, y piensa por ejemplo en el caso en Perú. ¿Es posible ir desde Lima hasta la frontera de Brasil por barco? Solamente si el barco es un avión. ¿Por qué es tan plano esta parte de los Estados Unidos? Por efecto geográfico de las edades de nieve del pasado. Había 3 periodos de nieve, los Ice Ages, las edades de nieve, que básicamente funcionaba como un bulldozer, planeando esta parte del país. ¿Qué quiere decir? Que los costos naturales de transporte siempre eran bajos en esta zona, y en esta zona también existía la habilidad de sembrar, cosechar productos almacenables a una productividad altísima. ¿Qué quiere decir? Que aquí y también acá, no se puede ver los ríos acá, pero sí hay, era posible mitigar
el problema de escasez y incertidumbre por intercambio. La población indígena lo hizo antes de la llegada de los europeos. Y de hecho aquí en San Luis había una gran ciudad indígena que se llama Cahokia. Este quiere decir que el ecosistema de esta zona del mundo, de esta región, se impulsó el intercambio como estrategia de mitigar la incertidumbre, y que impulsó instituciones en lo cual que tenían el papel de fortalecer o proteger las transacciones entre agentes económicos pequeños, que quería decir la formación de un Estado, pero no un Estado fuerte, un Estado limitado, porque un Estado que el problema del almacenaje es que lo que está almacenado sí se puede intercambiar, pero también se puede robar. ¿Y quién va a ser el gran robador? Bueno, el Estado. Que quiere decir que los incentivos para los agentes eran de desarrollar un Estado que permitía las transacciones, y a la vez quiere decir un Estado que tenía poder, pero a la misma vez un Estado limitado. Europa Oeste también tiene el mismo geografía o topografía, un red de ríos que andan muy lentamente o muy lento, porque también era afectado por las edades de nieve. Y por eso, y también esas son tierras bien, tierras buenas para sembrar cosas o productos almacenables. No voy a enfocar en América Latina porque ustedes conocen la geografía mejor que yo. Sí hay un gran sistema de ríos. Se llama el río Amazonas y sus tributarios. Pero no se puede cosechar productos almacenables en esta zona del mundo. Por eso vivía allá muy poca gente históricamente. En los lugares donde era posible cosechar productos almacenables, como aquí en Perú, México, los costos de transporte eran altísimos. Es un mapa de África, y no voy a tardar mucho tiempo en este, porque yo sé que estoy usando mucho tiempo, pero quiero mostrarles algo que siempre me parece fascinante. Aquí se puede ver que el plano costal, coastal plain de África, es chiquitito. Después de unos kilómetros ya se encuentran las montañas. De hecho, este es el sistema de ríos más grandes del mundo, es el río Congo y sus tributarios. Pero entre acá en Kinshasa hasta el puerto de Matadi, que son más o menos 100 kilómetros, hay 32 saltos de agua, que todo el sistema se llama Livingstone Falls. Y el parte de acá hay otro sistema que se llama sistema o grupo de saltos de agua que se llama Stanley Falls. No se puede pasar a ellos, que quiere decir que en esta parte del mundo no era posible cosechar productos que fácilmente se puede almacenar por la tierra y también por la humedad, y también no era posible transportarlo a costos bajos porque los ríos no eran navegables, y no eran navegables por la estructura o el shape del plano costal, porque no tenía una edad de nieve. India, con la excepción del río Ganges, es igual, no se puede navegar muchos de los ríos. China es igual, con la excepción del norte de China. Ese es para lo que se llama en inglés el Talibán de la endogeneidad.
indoctrinated Taliban. Siempre it's not getting a laugh here. Siempre, cuando uno envía un artículo a una revista científica, dice que, sí, hay un problema de endogeneidad, que los ríos se puede influir en la navegabilidad de los ríos por las instituciones políticas y el PIB. Y ustedes saben bien que es ridiculoso, pero tengo colegas que no saben algo de geografía y tengo que mostrarles que ese es el río Mississippi y ese es el Congo. Y se puede ver que el gobierno del Congo no puede cambiar este sistema de saltos de agua. Okay, I think that's funny. Todo esto quiere decir, y tengo que terminar rapidísimo, todo quiere decir que los fundamentales, los fundamentos climatológicos y topográficos influyen la estrategia eficiente por una sociedad mitigar la incertidumbre y escasez. Y esta estrategia es el ecosistema. Y desde el ecosistema se puede ver cómo se puede mitigar. Bueno, si los costos, si se puede almacenar un producto agrícola que se puede cosechar, o se puede cosechar un producto agrícola almacenable, y los choques no son agregados, son idiosincráticos, que si no tiene monzón, y si los costos de transporte son bajos, bueno, se va a mitigar el problema de escasez por el intercambio local y regional. ¿Qué es el propósito, el rol del Estado? Es de proteger las transacciones entre los agentes económicos. ¿Y qué es el tamaño del mercado? Bueno, es grandísimo. Pero si uno está en otro mundo, si uno está en un mundo acá, por ejemplo, donde los choques son agregados y no importa si los costos de transporte son altos o bajos, porque los choques son agregados. ¿Qué sería el mejor estrategia para mitigar la escasez y incertidumbre? No va a ser el intercambio local, porque no sirve. Va a ser un ahorro centralizado. ¿Qué sería el rol o papel del Estado? Es de ser un tipo de seguro, de ser el seguro. ¿Qué quiere decir el rol del Estado? Es de asegurar o de almacenar todo. Piensa, por ejemplo, en el rol del Estado en Egipcia históricamente. Era de agregar o de imponer impuestos a los campesinos y luego hacer almacenes grandes para distribuir durante las épocas de escasez. Eso está en la Biblia. Son los 7 años de escasez y 7 años de productividad. ¿Qué es el tamaño del mercado? Es chiquitito, porque nadie está intercambiando con nadie. Si uno está en este mundo, donde no se puede cosechar cosas almacenables, ¿cómo uno va a mitigar el problema de la escasez? Bueno, no es por intercambio, porque no se puede intercambiar algo que no es almacenable. ¿Qué va a ser la manera de sobrevivencia? La grasa. Por eso estoy poniendo mucha grasa, porque estoy esperando el cambio de clima. ¿Qué va a ser el rol o papel del Estado? Muy poco. ¿Qué incentivo tiene por un Estado que protege intercambio? Nada, porque no hay intercambio. ¿Y qué es el incentivo para hacer un Estado de seguro? Nada, porque el Estado no tiene este rol. No se puede hacer un fuente de seguro si no se puede almacenar. ¿Y qué va a ser el tamaño del mercado? Chiquitito.
Cuando Adam Smith habló en su famoso libro sobre la riqueza de las naciones, estaba pensando en este mundo donde los costos de transporte eran bajísimos y donde era posible almacenar lo que era posible cosechar. Y por eso era un mundo caracterizado por choques idiosincráticos y mucho intercambio natural. ¿Cómo desarrolla las instituciones en un lugar así? Y luego voy a terminar. Primero, si estamos pensando en un grupo de productores, individuos, y cada uno tiene el problema el problema de la posibilidad de escasez y incertidumbre, sería mejor si se puede hacer instituciones para permitir las transacciones entre el grupo. ¿Qué quiere decir? Que necesita instituciones que protejan las transacciones. Pero cuando hay transacciones, hay un incentivo para especializar. ¿Qué quiere decir? Que atrás del tiempo van a aparecer unos productores que no son dedicados a la agricultura, son productores de zapatos, de tejidos, de vidrio. Esos son los rojos. Y se puede pensar cuando se aglomera este tipo de productores, esas son las ciudades, que tienen una historia larguísima, por ejemplo, en Europa. Y atrás del tiempo, cuando esta red de transacciones desarrolla, se puede notar que estos nudos de transacción y estos productores urbanos son más grandes y más influyentes que los productores de agricultura. Este puede ser Google, este puede ser Apple. Aquí hay un productor de trigo en Iowa. Ok, es broma. Pero tiene la idea. Que básicamente tiene una sociedad en lo que piensa es que todo puede ser llevado a cabo por un contrato entre individuos. Y el rol de las instituciones es de proteger los contratos, de hacer los contratos factibles. Para terminar, en este tipo de sociedad dominado por las transacciones y contratos, naturalmente, o se impulsa por la especialización y el tamaño del mercado, se impulsa el desarrollo del PIB, porque la especialización en un amplio mercado se permite el desarrollo de una economía innovadora. Y estamos hablando de productores porque son especializados, tienen incentivos para especializarse, que quiere decir que son productores o agentes económicos que tienen un capital humano muy alto. En este tipo de sistema, la democracia puede sobrevivir fácilmente, porque ya existen incentivos para hacer un Estado limitado para que no pueda robar de la población, y con productores o con ciudadanos que tienen incentivos o que tienen un alto nivel de capital humano. Voy a terminar rapidísimamente. Si pienso, por ejemplo, en un lugar donde tiene que mitigar el problema de escasez y incertidumbre y tiene choques agregados, ese no funciona. Lo que necesita es un Estado centralizado que impone impuestos a los productores y luego agrega toda la productividad de la sociedad, y luego se comparte durante los tiempos de escasez, porque es un seguro. En este tipo de sociedad,
¿Qué son los incentivos para desarrollar su capital humano? Son bajísimos, porque no hay intercambio. Y en un sistema así, el tamaño del mercado es chiquitito, y por eso el desarrollo económico y la especialización es muy baja. Por eso la economía no va a ser innovadora. Y va a ser con mucha dificultad se puede cambiar este estado poderoso, centralizador, en un estado democrático. No es imposible, pero me han dicho que en el Irak y Afganistán la intervención de mi gobierno no salió bien. Y es porque son lugares donde no existía lo que pensaba cuando hicieron su experimento. Estaban pensando en un mundo así. Pero este mundo no existía. Realmente lo que tenían era este mundo. Un mundo de niveles de capital humano muy bajo. Por el ecosistema en lo cual desarrollaba las instituciones fundamentales. Bueno, voy a terminar rapidísimo. Voy a escapar. Solamente quiero demostrar que estamos llevando a cabo usando datos geocoded data, usando GIS, para determinar los costos de transporte en cualquier parte del mundo usando tecnología del siglo X y IX. Y estamos llevando a cabo un análisis de todos los sistemas de ríos antes de la intervención humana. Y ese es el río, por ejemplo, de Congo. Y aquí se puede ver que no hay una línea porque no se puede navegar. Segundo, estamos llevando a cabo un análisis de dónde hay los puertos naturales y usando un algoritmo estamos determinando dónde están. Y luego estamos calculando los costos de transporte para mover una tonelada métrica desde el puerto natural, el puerto natural más cercano para el interior. Y luego estamos midiendo en estas zonas donde se puede mover fácilmente o con un bajo nivel de energía. Cuando los costos de transporte son bajos, también lo que se puede sembrar. Y luego estamos preguntando, usando datos del National Oceanographic and Atmospheric Administration, si los choques son idiosincráticos o agregados. Y luego desde allá lo que pensamos es que si sabemos tres cosas: el costo de transporte, la habilidad de cosechar productos almacenables y si los choques son agregados o idiosincráticos, debemos tener la habilidad de modelar el PIB per cápita y la democracia. Ok, para terminar, uno puede interpretar este análisis como muy pesimista. Tengo que decir que siendo neoyorquino, sí, de formación soy pesimista. Además de ser neoyorquino, soy de Nueva York. Somos los más pesimistas del mundo. Que es broma, pero también es verdad. Ustedes conocen la broma de la mamá judía. Recibe un telegrama de su hijo diciendo que algo malo ha pasado. Detalles en el futuro. Es una okay. Oh, y empieza begin worrying. Dice. Okay. Ahora no vivimos en un mundo, aunque las instituciones vienen del pasado,
y tiene un peso sobre nuestro, por el momento actual. No quiere decir que estas instituciones tienen que ser existiendo hasta el fin del mundo. Lo que implica es que es posible por los especialistas en el desarrollo pensar en cómo se puede influir el desarrollo del país, de sociedades en el futuro. Pero el desarrollo el desarrollo no va a ser un producto de la transplantación de instituciones buenas en lugares donde hay instituciones malas, como Irak y Afganistán. Los practicantes de desarrollo sí se pueden tomar ventaja de dos cosas impresionantes que está pasando en el mundo. Y esa es la caída del costo de transporte y la caída de la información. Y si piensa en cómo el país o cómo una sociedad puede mitigar la escasez y incertidumbre usando un intercambio por distancias grandísimas, se puede desarrollar un ecosistema institucional nuevo, que quiere decir que se puede influir el desarrollo de las instituciones en el futuro. Pero para hacer esto, hay que pensar estratégicamente, porque lo que se escoge en términos de las estrategias de intercambio internacional tienen inferencias o tienen gran influencia sobre los incentivos a los agentes económicos. Y hay que pensar en la siguiente cuestión o pregunta. Si tratas de ganar o tomar ventaja de los cambios en el costo de transporte e información, ¿se va a dar a la población incentivos para desarrollar su propio capital humano o no? ¿Y se va a dar incentivos a la población a desarrollar instituciones que protejan las transacciones, que quiere decir un Estado capaz, pero a la misma vez limitado, o no? ¿Qué quiere decir? Que hay la habilidad de influir lo que va a acontecer, pero hay que pensar en cómo los choices que hacemos nosotros, cómo influyen los incentivos a los agentes económicos, y porque es de allá que vienen las instituciones. ¿Qué quiere decir de pensar en malas instituciones, buenas instituciones? No sirve. Hay que pensar en el ecosistema que forma las instituciones. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. Les pido que se presenten, que sean breves y tomamos varias preguntas a la vez para permitir más participación. A ver. Muchas gracias. Elena Kotler. Soy agrónoma. Le voy a hacer, me llamó mucho la atención su relación entre ecosistemas e instituciones. Sobre todo porque está planteando el clima y los ecosistemas a veces como algo estático. El clima ha variado muchísimo, ha habido mucha variabilidad climática en el tiempo. Dice que las instituciones se heredan, ¿no? Y el clima ha variado mucho. Europa ha vivido una edad de hielo que ha variado mucho. Y los ecosistemas también se están utilizando de diferente manera, ¿no? Los cereales pues se cultivan más en Sudamérica que en Europa, ¿no?
hay diferente uso de los ecosistemas. No es un ecosistema, no es tan general como los mapas que nos está presentando. Entonces, me llama la atención de ver cuál sería a nivel de escala, o sea, cuál es la pregunta de la escala, porque yo creo que ahí se tiene que ver mucho las instituciones con la escala de lo que se está trabajando. Hay una escala climática, hay una escala topográfica, y las instituciones también tienen que tendrían que responder a esa escala. Eso es número uno. Y dos, ante las proyecciones de cambio climático, ¿qué se pueden decir de las instituciones? Los cambios climáticos en Groenlandia se va a poder cultivar en el 2100, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas instituciones y con el cambio climático, entonces, ¿no? Gracias. Mi pregunta es cortita. Eduardo Segarra de Grade. Y me llamó la atención dentro de los autores que han planteado hipótesis sobre este tema, la hipótesis de Wittfogel, ¿no? Que plantea que el riego en gran escala, la irrigación, en realidad jugó un rol en generar estados despóticos, estados autoritarios. En los tres criterios que usted ha planteado, no aparece ese, ¿no? El tema de que la agricultura de riego puede ser notablemente distinta y mitiga una serie de shocks, ¿no? Incrementa la productividad, pero al mismo tiempo tiende a generar un control vertical del recurso, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿la historia de Wittfogel encajaría en lo que usted plantea o no? Vamos, una pregunta más. Era para agregar que, por ejemplo, recordemos en el histórico del Perú, se utilizaban los pisos ecológicos. Uno, se utilizaban las colcas para almacenar. Dos, para almacenar supieron deshidratar, el caso de la papa, convertirla en papa seca, o si no lo que se utilizaba en lo que es el chuño. Y han podido, en momentos críticos de heladas, de sequías, de saber distribuir eso. Ahora, para facilitar el transporte, los caminos del Inca. O sea, cómo ellos han visto esa cuestión de la geografía, cambios climáticos, inclusive para poder hacer crecer las plantas, utilizaron diversas técnicas, los andenes. En el caso del lago Titicaca cercano, supieron hacer los camellones. O sea, cómo ellos se han adelantado, han sido nuestros antepasados que de repente nos han dejado tanta sabiduría que nosotros no lo aprovechamos. Y que esto lo estamos viendo como si recién se transcurriera. No, ya se utilizaron. Sería bueno eso tener en cuenta. Ya, son preguntas magníficas. Primero sobre la cuestión de Wittfogel, sí, es uno de los gigantes. Uno de los gigantes en lo que estamos sobre los brazos de Wittfogel y los otros. Wittfogel seguramente was onto something, pero el mecanismo de Wittfogel creo que estaba incorrecto. Él notó que había una conexión entre sistemas en lo cual un río era el sistema de riego, en cambio un sistema de riego por la lluvia. Y en lo cual, en estos sistemas, estos hydraulic societies, estas sociedades hidráulicas, había una tendencia a la autocracia. Wittfogel pensaba que la conexión o el mecanismo era la necesidad de un Estado centralizador y tiránico para movilizar los trabajadores a hacer los sistemas de riego.
muchos historiadores, en particular de Egipcia, pero también en otras partes del mundo, han examinado esta hipótesis. Y dicen que el trabajo de trabajar o de hacer los sistemas de riego no requerían esclavos. Ese no viene, el autoritarismo no viene de la necesidad de hacer sistemas de riego así. Lo que estamos planteando es que Whitfield sí descubrió algo, pero el mecanismo es diferente. El mecanismo tiene que ver con la habilidad del Estado en imponer impuestos a la población fácilmente. Bueno, ¿por qué sabemos el nivel para pasar a la cuestión del cambio del clima? ¿Por qué sabemos el nivel del río Nilo desde hace el año 2000 antes de Cristo? Porque los políticos egipcios eran viviendo allí en Asuán. ¿Por qué? Porque sabiendo el nivel del río, sabían el impuesto que podían imponer sobre la población. Y además un sistema de riego por un río grande como en Mesopotamia o en el Nilo, o también en el norte de India o en China, presenta dos problemas. Primero hay el problema de la escasez de agua por todos los productores a la misma vez. Y segundo, se presenta el problema de una demasia de agua a la misma vez. Que quiere decir que el rol del Estado es de ser un tipo de seguro contra la escasez. Por eso sí, estamos muy influidos por Whitfield, pero pensamos que el mecanismo es un poco diferente. Sobre la cuestión del cambio de clima, sí nos fascina. Tenemos, por lo que es, cuando piensan en la escala, sí, voy a pasar aquí. Aquí estamos. Tenemos datos de cualquier estación de clima en el mundo desde 1797. 1697 solamente incluye París. Pero tras el tiempo se puede medir, tiene más observaciones. Lo que es muy interesante es que hay cambios, sí, hay cambios por el tiempo en el clima, pero estos cambios atrás del tiempo son pequeñísimos en comparación con el corte transversal. Piénsalo así, o estoy pensándolo así. Si se va, por ejemplo, a Noruega, se nota que la gente son muy rubios, pelo muy claro y pelo muy rubio y pelo muy claro. Piel, gracias, estoy cansado. Piel claro. Y si se va, por ejemplo, a África, se nota que al revés. Y eso es porque desde muchos milenios han existido climas muy diferentes en los dos lugares, en lo cual ser muy rubio, como dicen los mexicanos, muy güero, en África se cuesta mucho a uno, y tener pelo oscuro en el norte también tiene un impacto negativo, porque no se puede absorber la vitamina D. Por eso, si piensa en los cortes, la variación en corte transversal es grandísimo en comparación con los cambios de clima. Pero, de allí, si estamos correctos, si la hipótesis tiene poder, cuando hay grandes cambios de clima, debe influir lo que se puede cosechar y intercambiar, y debe influir las instituciones
y por eso debe tener un impacto sobre los outcomes, el PIB y las instituciones políticas. Y por eso nos fascina el impacto en el tiempo por el clima. Y estamos también usando historia de la clima para saber los impactos en lugares que han sido bien estudiados por el cambio de clima, porque si estamos correctos, o se puede falsificar estas hipótesis si grandes cambios en el clima no tienen efecto sobre las instituciones políticas. Y una cosa que nos fascina mucho es el hecho de que si se hace un análisis de dónde los primeros grandes democráticos desarrollaban, estaba en la República Romana y en Grecia. Y estaban en una época, en estos dos lugares, cuando había suficiente lluvia, porque básicamente son muy secos, pero en esta época había suficiente lluvia para permitir la cosecha del trigo. Y básicamente eran sociedades de productores de trigo pequeños. Y de allí, no tengo tiempo para explicar pero de allí, de estos productores de trigo pequeños, desarrollaban sociedades básicamente basadas en el intercambio. De hecho, la moneda de la época antigua era la moneda de Atenas. El tecolote en mexicano, el bujo, era el bujo de Atenas. Y ellos desarrollaron, y los primeros banqueros en Atenas. Y los primeros ideas de democracia en los estados de ciudades en esta zona. Igual en Roma antes del imperio. Y cuando decaían todas estas instituciones, tenía que ver con un decaimiento del clima, en lo cual la productividad de la agricultura bajaba, porque el clima estaba cambiando, convirtiéndose en un clima mucho más frío. Pero esa es una hipótesis que estamos examinando. Tercero, la reflexión sobre Perú, sí me fascina Perú. Y estoy en este momento empezando a leer la antropología del Imperio Inca. Porque sí, ellos tenían estrategias para mitigar la escasez. El chuño, un sistema de caminos, y un estado centralizado. Y una de las cosas que me impresiona mucho leyendo estas historias y estos estudios de antropólogos es que los mercados tenían muy poco impacto o muy poco rol o papel en el estado inca. Como hipótesis, pero nada más una hipótesis. Estoy pensando que el estado inca permitió una población grande, permitió un nivel de bienestar bastante alto por esa época, pero no permitió el desarrollo de una sociedad basado en las transacciones. Era un estado basado en el communalism. Organización comunal y la vida comunal. Sí, una vida comunal que no impuso una sociedad igual, por ejemplo, como estaba ocurriendo por ejemplo, en Inglaterra. Que sí, una de las cosas que estamos tratando de hacer no es quiero ser muy claro en esto. Siempre me ponen muy nervioso. Siempre me ponen muy nervioso, siendo nervioso. Pero siempre me ponen nervioso.
Cuando alguien tiene unas variables y dice que este explica todo, no estamos diciendo este. Lo que estamos diciendo es que hay que pensar en las instituciones como producto del ecosistema. No se puede pensar en las instituciones ni en el desarrollo económico, ni en el desarrollo de sistemas políticos, sin pensar en el ecosistema. Y el ecosistema es muy influenciado por la topografía y el clima. Eso es lo que estamos tratando de avanzar. No estamos pensando que el R2 en nuestras ecuaciones de regresión va a ser 1. Pero no va a ser por chance también, no va a ser 0. Pensamos que vamos a que explica gran parte de la tendencia, pero unas partes que no van a ser explicadas. Tenemos tiempo para una pregunta o dos. Yo sé que quería preguntar, ya con eso cerramos. Buenas tardes, muy interesante su presentación. Por un lado, me gustó mucho volver a traer la variable geográfica como determinante del desarrollo para pelear un poco el monopolio de las instituciones después de Acemoglu y Robinson. Por otro lado, me pareció que sirve mucho más para explicar quizás el primer desarrollo de los países que hoy son desarrollados que las estrategias de desarrollo de los países que no están desarrollados. Trato de explicarlo. Me pareció un poco de cierto determinismo secuencial por dónde tienen que pasar los países que hoy no están desarrollados para llegar a estar desarrollados en este sentido. La variable de escasez de comida, de capacidad de sembrar y de almacenamiento, hoy ya no es una variable determinante en la condición de los países. La tecnología ya solucionó eso. Sí. África no se muere de hambre porque no puede sembrar. África se muere de hambre porque tiene otras cosas que podrían pagar por esa comida y no logra hacerlo. El Congo, que no puede sembrar nada en su modelo, tiene un montón de diamantes que valen un montón de plata, saben cómo sacarlos y hay un montón de gente en el mundo que los quiere comprar. ¿Por qué esa riqueza, en vez de venir del lado de la agricultura, viene del lado de los diamantes, no se transforma en una mejor democracia en el Congo? No es por el clima, porque el clima no es una variable ahí determinante. Como no fue determinante ni en Israel, ni en Singapur, ni en Japón de posguerra, ni en Argentina a favor, porque los 3 primeros casos fueron en contra, y en Argentina a favor. Entonces, me parece que es un poco también simplista pensando hacia futuro, que el ecosistema futuro va a evolucionar de la misma forma que evolucionaron los primeros ecosistemas cuando la capacidad de la agricultura de solucionar el problema de escasez de comida sí era una variable determinante del desarrollo. Sí, usted mencionaba que, bueno, un poco completando la pregunta anterior, lo que pasa es que, bueno, durante el Imperio Incaico hubieron muchos granos que se conservaban, como la quinoa, la kiwicha, la papa, pero viendo al Perú, creo que habría que verlo desde un tiempo histórico, porque durante el Imperio Incaico las instituciones funcionaron, pero durante la colonia nuestro centro o la base del mercado era netamente extractivista de minerales básicos. Y hoy, por ejemplo, después de la dictadura, después del periodo de violencia, lo que nosotros hemos logrado es gracias a esta variabilidad genética que tenemos. Producimos espárrago de mejor calidad y en mejores condiciones, a menor costo, inclusive pagando fletes de avión, mucho más barato que en Florida, sí, o que en California, de donde fue creado el espárrago. Tenemos muchas ventanas comerciales que nos están posicionando en el mundo, pero igual nuestra capacidad de respaldo institucional no se hace. O sea, tenemos el posicionamiento en el mercado hoy,
pero la institución no se da. Entonces, la variable genética, la variable climática que usted plantea es muy interesante. Nos podría ayudar hoy a plantearnos otras ideas, pero también yo creo que no puede ser tan determinante, ¿no? Con respecto a, diría más bien que habría que plantearnos qué estrategias de desarrollo se han planteado a lo largo del tiempo en cada uno de los países, porque nosotros venimos, o sea, el sur ha sido afectado durante siglos con una visión homogénea del norte. Esa transferencia tecnológica que se ha hecho durante siglos viene de sistemas homogéneos, imposibles de adaptarse a nuestras condiciones. Y hoy recién estamos empezando a entender y a ver nuestro entorno como lo veían las culturas anteriores. Rápidamente, porque sé que estoy entre ustedes y la comida, quiero responder. Estoy básicamente en acuerdo con lo que ustedes han dicho. Por ejemplo, no estoy diciendo que las instituciones de hoy en día de Perú tienen que ser las instituciones del pasado, porque si el bajo costo, cambios en los costos de transporte, se da una oportunidad como por países como Perú o Chile, lo que sea, a mitigar el problema de la escasez por intercambio internacional. Pero hay que pensar en los incentivos creados por diferentes estrategias. Por ejemplo, si uno está cosechando el espárrago, no soy experto sobre el espárrago, pero imagino que las economías de escala en los espárragos son muy bajos. Si se puede hacerlo una pequeña finca. No es igual como por ejemplo, las economías de escala en una plantación de plátano ni una plantación de azúcar. No sé. Si tiene un grupo de pequeños propietarios, ellos tienen un interés en cambiar las instituciones como son para proteger sus propios intereses. Y es de ahí de donde viene el cambio institucional. Cuando hablo de las instituciones débiles, las instituciones fuertes, la weak institutionalization, realmente lo que está diciendo es que en el pasado había un ecosistema que nos dio este tipo de instituciones, pero ahora estamos en otro momento, porque la caída del costo de transporte y de información no se permite pensar en otras estrategias, pero los choices que se hacen en estas estrategias van a tener un impacto fuertísimo sobre los incentivos a la población. Y estos incentivos que tiene la población que forman las instituciones. Las instituciones no se dan por Dios. Segundo, hay una cierta, en su pregunta, mencionaba esta parte del mundo, La Pampa. Comparado con el resto de Latinoamérica, yo sé que Argentina es especial. Pero comparado con el resto de América Latina, Argentina históricamente tenía un PIB muy alto, tenía una democracia bien desarrollada en principios del siglo XX, con el voto libre. Y las zonas más democráticas, como muestra este famoso libro de Ezequiel Gallo, La Pampa Gringa, muestra que las zonas donde sembraban el trigo eran las más democráticas en Argentina, y las zonas más secas, donde no era posible sembrar el trigo, pero al revés, tener el ganado, eran las menos democráticas. Por eso, no es excepción. Argentina realmente no es excepción.
Se pueden mencionar muchos países en los cuales, por ejemplo, aquí en el Congo, los diamantes o el petróleo se influye en las instituciones. Hay un problema. Noruega básicamente tiene 3 personas y mucho petróleo. Canadá, mucho petróleo, diamantes y lo que sea. Estados Unidos hasta 1967 era el productor de petróleo más importante del mundo y el productor de cobre y otros minerales industriales hasta los mediados del siglo X y IX. ¿Cómo se llama este lugar? Australia. Soy neoyorquino, Australia está lejos. Australia era un país formado, creado como prisión de los ingleses. Era castigado por la naturaleza porque tenía mucho riqueza minera. ¿Pero qué desarrolló acá? Bueno, una democracia con un PIB alto. Porque esta parte de Australia donde vive la gente tenía un clima que permitió el desarrollo de una sociedad de pequeños productores de trigo o de otros productos que se podían almacenar. También quiero responder al problema del colonialismo. Estoy completamente de acuerdo que el colonialismo sí tenía un impacto negativo. Pero hay que pensar en 2 preguntas. Porque es demasiado simple decir, sí, bueno, vino el colonialismo. Sí, seguramente era un desastre ser colonia de Bélgica. Pero Australia era una colonia. Nueva Zelanda era colonia. Estados Unidos era colonia. Canadá era colonia. Uruguay era colonia, que implica que el colonialismo por sí mismo no puede ser la explicación, ni se puede explicar la variación basada en quién era el poder colonial. Inglés, Belice, inglés. Jamaica, inglés. No, que quiere decir que no es producto simplemente de los bélgicos eran malos, los españoles un poco menos malos y los ingleses buenos. También, para terminar, hay que pensar en la siguiente pregunta. ¿Por qué estas sociedades tenían la habilidad de colonizar el resto del mundo? No era por chance. Es porque aquí desarrollaban una productividad muy alta de la agricultura desde hace el siglo XVI. Y de esta riqueza era posible formar estados fuertes y a la misma vez, comparado con el resto del mundo, limitados, que permitían a ellos conquistar el resto del mundo usando la compañía, no sé cómo se llama, el Limited Liability Joint Stock Company, la compañía de capital variable. Esa era su manera de conquistar el resto del mundo. No lo hicieron con los ejércitos ingleses ni franceses, porque no existían. Lo que básicamente lo hicieron era crear compañías de inversión privada para conquistar el resto del mundo. Estas instituciones, que desde nuestro punto de vista son malísimos, no estoy defendiendo el East India Company. Pero lo que es interesante es esta forma de institución desarrollada acá y no en México. Y yo diría, tendría mucho que ver con el ecosistema
y el ecosistema era muy afectado por el clima y por la topografía. Muchas gracias y espero la próxima vez que visito a Perú. Muchas gracias.